Buenas noches, hermanos. Qué bueno que nos podemos sintonizar de nuevo y vernos a través de este medio. Ojalá usted lo esté viendo. Estamos hablando sobre la parábola no la parábola, perdón, la carta a los romanos. Es muy doctrinal muy constructiva para nuestra vida cristiana. Estamos estudiando solamente los primeros 7 versículos del capítulo 1, así que ya hemos hablado sobre esos versículos, leído, así que vuelva usted a su Biblia, a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hoy estaremos considerando el versículo 5, 6 y 7 para finalizar esa parte. Esa parte es la introducción o el saludo del apóstol San Pablo, y a la vez el apóstol San Pablo hace referencia acerca de su llamamiento, y eso es lo que estamos tratando en esta noche. Así que vamos a continuar un momentito orando y después estaremos poniendo el canto de nuevo, como siempre es el que estamos entonando durante estos días. Oramos por las peticiones que ya tenemos de antemano. No deje de orar, y también no deje de orar por los países, ¿verdad? Que las situaciones que está pasando en el Medio Oriente, y necesitamos orar por ellos, por la humanidad. Necesitamos orar por la situación de la pandemia. Necesitamos orar por tantas necesidades alrededor del mundo y alrededor de estas situaciones económicas que el ser humano estamos pasando nosotros. Sé que en todos los países hispanos hay una serie de mortandades debido a la situación de la pandemia. Que Dios tenga misericordia y que puedan acelerar la medicina o la vacuna para que todo el mundo pueda vacunarse también. Padre nuestro, en esta noche llegamos ante ti, presentándote, Dios, de nuevo estas peticiones y estas necesidades de las cuales estamos poniéndolas de nuevo, Dios, a tu cuidado. Gracias por alguna respuesta que nos has dado, y confiamos que tú seguirás escuchándonos a través de la oración que presentamos delante de ti. Oramos por estas peticiones, por el mundo. Oramos por las situaciones del terrorismo que está pasando, o la posición que han tomado los talibanes sobre este país. Oh Dios, que bendigas a todos los seres humanos que están sufriendo y pasando esas necesidades ahí. Oramos, Señor, también por nuestros países que están pasando la pérdida de seres amados, de personas que, debido a esta pandemia, Señor, que permite que el mundo pueda tener más conciencia de la necesidad de ayudar a aquellos pobres y necesitados que necesitan por lo menos la vacuna para poderse alivianar sus penas o sanar sus necesidades que ellos necesitan. Oh Dios, confiamos en que tú estarás con nosotros, bendiciéndonos a través de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar un canto, como ya lo hemos cantado, así que es el mismo que hemos escuchado estos días, y vamos a continuar con ese mismo canto. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor.
hombres que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor, acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al deseado Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Vamos al versículo 5. Ahí, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Está el apóstol San Pablo hablando acerca de cómo es que recibió el apostolado, o cómo es que recibió el llamamiento que vino de Dios. Exactamente ese llamamiento del apóstol San Pablo, dijimos las semanas pasadas, que fue uno de los apóstoles, de los más, que está diciendo, el último, del cual Dios lo había escogido para los gentiles, y por eso se considera uno de los apóstoles también. Y es lo que vamos a tratar esta noche, sobre eso, recibiendo de la gracia el apostolado. Así que todas las llamados, todas las apostolado, como maestros, como evangelistas, todos ellos es algo de la gracia de Dios, que Dios tiene a bien darlo para beneficio de ¿qué? Para la obediencia de la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Antes del verdadero servicio debe de venir la gracia personal. Antes de que seamos llamados por Dios para un servicio, estamos hablando acerca de que viene primeramente la gracia de Dios, que nos capacita, que nos da la ayuda para un ministerio, un trabajo. Así lo está considerando el apóstol San Pablo, un ministerio para todas las naciones por amor de su nombre. Esa gracia que Pablo recibió afecta totalmente su salvación personal como su servicio, haciéndole el más grande ejemplo, de ¿qué? Del favor divino. Es algo que Dios tiene a bien darlo. Dios es el que llama, Dios es el que da llamamiento, Dios es el que tiene a bien llamar personas a un ministerio. Así que debemos entenderlo, y quien da la gracia para esto es Dios. Esa dádiva, ese don, Dios lo da, nadie más. Por eso es que el apóstol San Pablo considera eso. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice el apóstol San Pablo, aquí está refiriéndose, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea que su llamamiento fue más tarde, no fue exactamente como aquellos que el Señor escogió. El apóstol San Pablo fue en el camino a Damasco, el Señor lo transformó, lo cambió, entonces ahí se le mandó a que estuviese en cierto lugar, y entonces Ananías iría a imponer sus manos para recibir la vista, que había quedado ciego, recibe la vista, y ahí el Señor lo capacitó para qué ministerio. Dice el apóstol, porque yo, el más pequeño de los apóstoles, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, es lo que dice el apóstol San Pablo.
yo no soy digno, después de haber perseguido, ver matado, ver linchado a los discípulos, a los cristianos. Esa era su función que tenía él. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo da crédito a la gracia de Dios en todas las cosas, por su llamamiento, porque Dios le llamó, y también por su llamamiento ante el trabajo que estaba haciendo, porque ha sido la gracia de Dios la que ha estado con él para realizar el ministerio y el trabajo que Dios le ha mandado. Qué precioso, ¿verdad? Pablo reconoce que la gracia de Dios ha sido la fuerza, la ayuda, y que reconoce que ha sido Dios quien le ha enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Sigue diciendo Pablo en primera de Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero todas sus clemencias, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. El apóstol San Pablo se caracterizaba no por haber visto al Señor Jesús. Y ahí la Biblia nos enseña, él se caracterizaba por no haber visto al Señor Jesús, sino que realmente fue una aparición de la cual fue tumbado por el camino a Damasco. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mis obras en el Señor. Pablo está reconociendo todo totalmente. Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea que lo que el Señor ha hecho a través de Pablo ha sido tan efectivo que Dios lo ha usado para beneficio. Dice, por las señales de su apóstol, por las señales de un apóstol en potestad. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, por todas las señales de apóstol han sido hechas, entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, por las señales de un apóstol en potestad. En la potestad, las señales venían dadas a través de Dios, del ministerio del apóstol San Pablo. A pesar de haber sido firmemente resistiendo por los judaizantes de Jerusalén, Pablo continúa insistía. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. En la obediencia a la fe entre las naciones, obediencia a las buenas nuevas de Dios, simplemente significaba creerlas. Hay ahora una ley de la fe. Había mucho problema en cuanto al asunto cuando Pablo empieza su ministerio acerca de los judíos en Jerusalén, que tuvo que resistirlos en cuanto al asunto del llamamiento para los gentiles. Obediencia, ¿verdad? Tenía que ser obediente a la fe y no a las costumbres que tenían los judaizantes como leyes en los tiempos antes de la fe. Los tiempos de antes de la fe tenían que circuncidarse y había observaciones. Pero ahora Pablo tuvo que luchar en contra de todas esas cosas de las cuales los judaizantes los tomaban con prioridad. Hay ahora una ley que se llama la ley de la fe, de la cual reconocemos que
nos reconocemos que Abraham es considerado el padre de la fe, aquel que salió del cual nosotros vivimos por la misma fe. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Queda excluida por qué? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Ya realmente la salvación ya no es por las obras de la ley, sino que es por las obras, es por la fe, algo que Dios pone en nosotros. Así que se acabó el tiempo de la observación de la ley. En su tiempo la observación de la ley era para los judíos, pero ahora nosotros no vivimos en la observación de la ley, sino vivimos en ¿qué? En la ley de la fe. La ley de la fe, la cual nos hace salvos, que es el medio que nosotros tenemos para podernos acercarnos al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, realmente Martín Lutero dijo esta palabra muy importante, el justo por la fe vivirá. Así que es la única forma de que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Solamente es a través de la fe y no es a través por las buenas cosas de obras que podamos hacer. No sirve para nada. No podemos alcanzar el favor de Dios en las observaciones de hacer buenas obras, de medio de alcanzar observaciones del día sábado, observaciones de ritos y ritos y ritos, de los cuales eran los medios que los tiempos judíos usaban para alcanzar el favor de Dios. Ahora no, sino que ahora vivimos por la ley de la fe. Okay. Pablo termina esta epístola con las mismas maravillosas frases, obediencia a la fe. En Romanos 8, Romanos 16, versículo 26 dice así, porque, pero, que ha sido manifestada ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es lo que. Y Santiago nos está diciendo que la fe sin las obras es muerta. Martín Lutero decía, el justo por la fe vivirá. Pero el apóstol Santiago decía, sin las obras de la fe, estás muerta. En otras palabras, tienes que tener fe, tienes que tener acción. No tan solo tener fe, sino que tienes que tener acción. La fe tiene acción, la fe tiene movimiento, la fe tiene esperanza, la fe es una virtud que te va a ayudar a salir adelante, es ponerle acción, a creerle a Dios y acercarte a Dios. Son cosas sumamente importantes de las cuales es la obediencia a la fe. Pablo no estaba fundado en lo que hoy lo conocemos como la religión católica o la religión cristiana. Pablo no está fundado en ello. Habiendo abandonado la única religión de Dios que había sido dada de los judíos, no estaba fundado en una religión, Pablo, antigua, una religión cristiana como la de los judíos en aquel tiempo. Él no estaba fundado eso. La de los judíos se lanzó al mundo con un simple mensaje acerca de Cristo para que fuese creído por todos, por cualquiera, en donde quiera. O sea que él se lanzó con el nuevo mensaje de el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. La religión cristiana él abandonó esa religión antigua como observación. De todo, por amor a su nombre, ¿por qué? En el nombre del Señor Jesús.
¿Y por qué no? Si ya Cristo había consumado la obra, si había anonadado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte, hecho obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, y muerte de la cruz, y era la que propiciación de todo el mundo, era la propiciación de todo el mundo, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Veamos lo que dice Filipenses para confirmar lo que estamos hablando, que Pablo está diciendo, porque no, porque no, si ya que Cristo había consumado la obra, vamos a lo que confirma la palabra de Dios en cuanto a la consumación de lo que la palabra de Dios de la muerte y de la muerte de Cristo en la cruz. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres, semejante humanamente hablando, y estando en la condición de hombre, así en la condición de hombre, aunque Hebreo lo dice, estando en la condición de hombre, fue tentado todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Dice, estando en la condición de hombre, a pesar de su estado humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué, hasta la muerte y la muerte de la cruz. Y ahí cuando decía la semana pasada, en cuanto a la humillación, en cuanto a la muerte del yo de Cristo, cuando digo, si es necesario que pase esta copa delante de mí, en la oración que Jesús tenía haciéndola. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por ¿quién? También por lo de todo el mundo. El único medio, el que se puso en el lugar para perdonarnos, es Jesucristo. Y no tan solo para los que han alcanzado salvación, sino es para ¿quién? Para todo el mundo. Por eso dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Generalmente nos inclinamos a pensar del Evangelio como algo publicado solamente por nuestra causa. Sin embargo, Dios en realidad se ha manifestado públicamente por causa de su amado Hijo, quien murió como dice el apóstol Juan en una de las cartas primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, debemos considerar estos versículos cuando dice, primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados, ¿por quién? Por su nombre. En el versículo 6 del libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 6, dice así, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Los santos están ligados, ¿qué? A Jesucristo. Los santos están ligados a Jesucristo. En Romanos 8, 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos ligados por el amor de Dios. Estamos pegados en el amor de Dios, que nada de las cosas nos puede separar de ese amor que Dios tiene para nosotros y nosotros hacia Él. Los santos están ligados a Jesucristo. ¿Por qué? Por ese amor, que nada nos va a separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque estamos ligados en Jesucristo, unidos. Ahora, en el verso 7, quiero que vamos a considerar un poquito más el versículo 7.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una introducción que Pablo está hablando a los que se encuentran en Roma. Está diciendo los hermanos que se encuentran en Roma. Los cristianos de Roma son también llamados ¿a qué? Llamados de Dios. O los cristianos de Roma son amados de Dios. Y aquí usa la palabra amados, la palabra agape. La palabra agape quiere decir un amor sin condiciones realmente. El amor agape va más allá que el amor filial, el amor materno va más allá, el amor de los parientes. El amor agape es el que se entrega. Es con ese mismo amor cuando Jesús le dice a Pedro, me amas, y Pedro le dice, tú sabes todas las cosas. Y vuelve el gallo a cantarle y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Y a la tercera vez le dice, ya cuando tú sabes todas las cosas, dice, apacienta mis ovejas. Lo que está diciendo es que le debe de amar con un amor agape. No por parentesco, no por quién era Jesús, sino porque un amor agape. Eso es lo que está diciendo. Los cristianos de Roma son también amados por Dios en amor agape. Es el amor revelado, ese amor se reveló en la cruz. No hay otra forma que nosotros podemos describir el gran amor de Dios. Se describe en la cruz. Yendo Jesús a la cruz, el que paga nuestras culpas, el que tomó nuestro lugar. Dice, no hay otro, dice, vosotros sois mis amigos, porque yo pongo la vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Es el amor revelado en la cruz, donde Cristo murió por nosotros cuando éramos, ¿qué? Enemigos. Éramos enemigos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mismo amor que ha sido derramado en el corazón de los cristianos por el Espíritu Santo en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ahora envuelve toda tu vida y debe envolver toda tu vida cristiana. Envuelve toda tu vida. De aquí en adelante ningún poder logrará superarnos más que el amor de Dios. Ninguno. Sea maternal, sea de la familia, filial, no importa. Nada lo podrá separar, compararse absolutamente. Y por eso Romanos es la porción muy hermosa en Romanos capítulo 8, versículo 35 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separó, ni nos va a separar del gran amor de Dios que tiene para la raza humana y para nosotros. Nada. Todo ese sufrimiento que Cristo pasó, todo ese dolor que Cristo pasó en la cruz, no lo separó para buscarnos a nosotros. Ahora, aquí usa Pablo la palabra llamados a ser santos. Y esto indica, cuando dice llamados, quiere decir que implica que no eran santos. Son llamados a ser santos. Son llamados a ser santos. El significado es santos por voluntad
de un llamamiento. Dios nos ha llamado para que seamos santos. Dios es un llamamiento de Dios. No es algo de lo cual alguien nos está pidiendo, no. Es llamamiento de Dios. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 26 y el versículo 31. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, para que sean libres de los rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptado. Y lo dicen Romanos 16, 2 y 15, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que se necesite de vosotros, porque ella ayuda a muchos y a mí mismo. Saludos a Filongo. Saluda a Filongo. Entonces, vea que había santos en aquel tiempo, personas que habían sido llamadas para ser santos. En medio de una situación, se imagina en Roma, en medio de ese lugar donde estaba Roma, había santos. Y son llamados para ser santos. Es el llamamiento que Dios ha dado para toda la raza humana. ¿Ok? Es a Julia, a Nerón y a sus hermanos Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Los hermanos que están en Roma saluda y que son santos en ese tiempo, en medio de donde había un conflicto tremendo. La santidad implica separación. Son los santos los que componen el pueblo de Dios y que han sido separados de entre todo el pueblo de Dios en la tierra para ser un pueblo especial. Esos son los santos. Los santos son los que están en la tierra de Dios. Los santos son los que viven, los que comen, los que trabajan, los que hacen negocio, los que rutinariamente viven en su vida. Eso es llamado un pueblo especial para ser un pueblo santo en medio de este pueblo. En Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en 1 Reyes 8:53 dice así: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y en 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Los llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los cristianos en Roma eran ¿qué? Santos. Ya no eran gentiles, habían sido llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Eran hombres de quien Dios había tomado posesión. Eso es, nosotros somos santos los que servimos a Dios en la tierra y vivimos una vida separada para Dios. Donde quiera que nos encontremos, es un pueblo especial, adquirido, diferente. Podemos ser de la misma ciudad, podemos ser de la misma nación, podemos ser de la misma familia, sin embargo, somos una nación diferente. Los santos son los que, los separados, son purificados.
Eso es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 6, de 9 al 11, y con ello termina. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por lo cual, dice, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Habían sido transformados y cambiados. Hay una frase que Juan Wesley usa acerca de una iluminación, una observación en la iluminación. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, lo cual significa limpieza ¿de qué? De fornicación, idolatría, embriaguez, de todas las demás pecados externos. Sin embargo, al mismo tiempo, en otro sentido, la palabra todavía está ¿qué? Las palabras todavía no estáis santificados, no habéis lavado, no eras realmente santificado, enteramente no. Lavado ¿qué? De la envidia, del pensar el mal, de la malicia, todavía no habéis sido lavados. Eso es lo que el apóstol Pablo está refiriéndose en cuanto a la importancia de ¿qué? De la santidad, o llamados a ser santos. Es necesario que os limpie, ¿para qué? Para que lleve más frutos, dice la palabra de Dios. Es necesario que os limpie. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, pero es necesario que lo limpie, ¿para qué? Para que lleves más fruto. Eso es lo que nos enseña a nosotros esta parte de la Biblia. Y el Señor nos ayude, que nos está llamando. Lo que Pablo está diciendo, este llamamiento que recibió, era un llamamiento ¿de qué? Para ser santos en medio de este mundo. Y si Dios nos llama, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Lo creemos porque Dios lo hace posible. No es que nosotros lo alcanzamos, es por la gracia de Dios que obra a través de nosotros la salvación y la santificación. Entonces podemos vivir la vida agradable delante de Dios. Dios me le bendiga. Estaremos estudiando la próxima semana del versículo 8 al 15. Poco a poco, del libro de Romanos, del capítulo 1, versículo 8 al 15. Léalo y ojalá usted pueda sacar alguna enseñanza buena en esa porción. Buenas noches. Dios me le bendiga. Gracias.